Muchísimas gracias, hermana Ángela, y estas damitas queridas, siervas de Dios, como la hermana Ángela, como la hermana Marta. Bueno, este equipo de mujeres de redimidos, hermana Arelis, realmente hacen un trabajo encomiable y glorificamos a Dios por su labor. Pues a todos que Dios les bendiga, a todos Dios les guarde de manera rica y abundante. Bienvenidos todos y todas a esta aula virtual. Para los que están conectándose esta noche o esta tarde o esta mañana, dependiendo del tiempo horario en los países diferentes donde ustedes puedan estar, pues este es una aula virtual, así le hemos llamado, porque se trata de llegar todos los martes a esta hora, en la noche. Bueno, aquí ya es miércoles, cuando se pone el sol ya entonces tenemos que contar el día siguiente a aprender. Venimos a la escuela a aprender, pero no a aprender de mí, sino a aprender de Cristo. Y a su humilde servidor es el facilitador, el enlace para transmitir esta información bíblica o de los testimonios en esta etapa crucial de la historia humana. Esto va a continuar durante todo el mes de noviembre, lo que resta, que ya no es mucho. Hemos pasado ya más de la mitad del mes, pero también incluirá todos los días martes a la puesta de sol, entiéndase miércoles, en nuestro caso, del mes de diciembre. Así es que bienvenido a el aula virtual. La temática que estamos tratando, bueno, estamos tratando sobre la preparación para la crisis final. Y hoy entiendo que vamos ya por la cuarta lección, la cuarta clase. Primero vimos reavivamiento y reforma, luego vimos la vida devocional y el contraste entre andar en la carne y andar en el espíritu, un contraste interesante que hicimos basándonos en Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. La semana pasada vimos la primera parte del tema del sellamiento y hoy le damos conclusión precisamente a el sellamiento segunda parte y vamos entonces a abordar el tema correspondiente a esta noche. Así es que a todos los participantes que están en tiempo real, que Dios les bendiga en abundancia, y a aquellos que podrían eventualmente escucharnos de manera diferida, porque estos temas están siendo grabados y luego son subidos al canal de YouTube. Y entonces allí ustedes podrán también, pues tal vez mirarle en otro momento que no es el tiempo presencial actual. La intención de esta clase es fortalecer nuestras vidas espirituales, habidas cuentas de la cercanía que sabemos de acuerdo a las profecías, la cercanía que tenemos de los grandes eventos descritos en la palabra de Dios. Y hemos dicho más de una vez, y lo diremos hasta la saciedad, que no basta para un creyente sencillamente estar al día en cuanto a los acontecimientos que están acaeciendo en diferentes partes del mundo y cómo de manera exacta, puntual, se están cumpliendo las profecías. Eso es muy bueno saberlo, y los movimientos históricos que están registrados en la palabra de Dios y que estamos viendo su cumplimiento puntual, eso es importante. Pero hermanos, hermanas, amados, de nada sirve este conocimiento de las cosas que están ocurriendo en el mundo y de las señales si el pueblo de Dios no está habilitado desde el punto de vista espiritual para afrontar esos acontecimientos. Y además de ello tenemos eventos que se están dando en el cielo, como es precisamente el proceso del sellamiento. Es el examen previo a nosotros ser definitivamente sellados con la unción del refrigerio de la presencia del Señor. Entiéndase, lluvia tardía, sin lo cual
nadie, por supuesto, podrá tener una estatura espiritualmente hablando de calidad a los fines de afrontar lo que viene, y por lo tanto, si no somos sellados, si no experimentamos el revivamiento y la reforma necesarios, con todo y el conocimiento profético que podamos tener, con todo y que podamos dominar aspectos bíblicos de las enseñanzas doctrinarias o de la teología, esto de nada sirve. A un creyente no le vale ninguna otra cosa que no sea Cristo morando en tal persona por su espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y eso a los fines de la historia o el cierre de la historia humana es lo que cuenta. No mi conocimiento teológico, no mi capacidad de debatir, no mi imposición de posturas, no el que yo conozca todo lo que está pasando en Medio Oriente, en Estados Unidos, en el Vaticano, en Latinoamérica, en Europa y donde quiera sea. Eso no cuenta si no estoy teniendo victoria sobre el pecado. Y de eso se trata esta aula virtual, pidiendo dirección a Dios, iluminación de lo alto, porque este remanente final, del cual por misericordia, porque hemos hallado gracia en los ojos de Dios, nosotros somos parte, amados, tenemos que llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Con su gracia habilitadora, tenemos que tener la capacidad celestial para vencer el pecado, tener victoria sobre el pecado. De eso se trata. Cuando estemos ya en el punto final de la historia, a nadie se le hará un examen para saber con un pizarrón allí si explíqueme la profecía de los 2300 días. No, 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 no. Vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra identificación con el Señor, si hemos aceptado el mensaje salvífico para vivir en santidad o si lo hemos rechazado, y nuestras vidas, al ser pasadas en balanza, somos hallados faltos. Así es que es un tribunal, y en el tribunal hay sentencia absolutoria, donde se le dice no guilty, no culpable. Guilty es en inglés, que dicen, ¿verdad? No culpable. O entonces también puede haber una sentencia condenatoria. Y si eso no existe, si no existe en el santuario celestial como lo hemos entendido de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Hebreos, si no existe ese tribunal, si no existe ese código moral que es la ley de Dios, y por lo tanto no existe una evacuación de la sentencia de parte de Dios, de Cristo, que son los actuantes en este tribunal, entonces de nada sirve que nosotros creamos que hay un santuario celestial. De nada sirve entonces el código divino referente, que es la ley de Dios, la normativa que se presenta en juicio para demostrar quiénes han seguido al Señor y quiénes le han rechazado. Y todo eso en vista a lo que está registrado en los libros. Así es que la preparación espiritual es básica. Eso es totalmente básico, que nosotros tengamos un conocimiento real de cuáles son las demandas que exige la palabra de Dios para que podamos estar en tono con nuestro Hacedor. Haciendo un resumen de un minuto de lo tratado la semana pasada aquí en esta clase, en esta aula virtual, y acostúmbrense a que me van a escuchar con esta expresión, porque de eso se trata, y queremos que entendamos que no se trata de un sermón, se trata de un estudio bíblico para entender cómo podemos, con la ayuda del Espíritu de Cristo, estar listos espiritualmente. De eso se trata, más que lo que está, como ya dije, en las informaciones, en las redes, lo que pasa aquí o allá, a veces falso, a veces de manera especulativa presentan informaciones y videos y reels y demás cosas. No, no, aquí vamos a la palabra de Dios y los testimonios, de eso se trata. Entonces, en un minuto, la semana pasada miramos el sellamiento en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y también comparamos el sellamiento con Apocalipsis 14, donde aparecen otra vez los 144,000 que son sellados de las 12 tribus de Israel y que fueron mencionados previamente en Apocalipsis 7. Ahora bien, también aprendimos que el sellamiento de Apocalipsis 7
es exactamente el sellamiento que aparece en el libro de Ezequiel. Y por eso les decía siempre que aquí en esta clase es bueno que tengamos nuestras Biblias, porque el sellamiento que aparece en el capítulo número 9 de Ezequiel, aprendimos también, inclusive leímos la cita, el sellamiento de Ezequiel 9 se repetirá literalmente. La cita dice al pie de la letra. Todo lo que narra allí, la narrativa mostrada en Ezequiel capítulo 9, se repetirá al pie de la letra. Eso lo vimos en detalle en la clase pasada. Si usted no participó de ella, pues la puede mirar, porque está allí el vídeo de la clase en el canal correspondiente aquí a la iglesia Redimidos. Así es que quiero también, en conexión con lo que se dijo la semana pasada, pues mirar una cita que aparece en Primeros Escritos, página 19, porque resulta y viene a ser que dijimos y enseñamos que, bueno, los pecados, el acto de borrar los pecados está ocurriendo en el lugar santísimo. Hermanos queridos, recuerden, estamos en el proceso del sellamiento. El sellamiento ni ya terminó, ni tampoco es que no ha comenzado. Estamos justo en el proceso del sellamiento. Bueno, de hecho, el término sellamiento en su original es el señalamiento, donde se está determinando quiénes son los fieles que van a calificar para ser receptáculos de el Espíritu Santo, en la promesa que los sella. Eso lo vimos también en la clase pasada y leímos de Efesios que el Espíritu Santo es que sella, porque es Cristo en su naturaleza espiritual que viene a tomar posesión del creyente y fusionado con él, podemos entonces vencer a la carne, al diablo y al mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo puede hacer Cristo a través de su Santo Espíritu en una forma espiritual. Lo que pareciera que no conocen muchos creyentes, inclusive adventistas, lo que no conocen es que el mensaje del tercer ángel es el mensaje sellador de Ezequiel 9 y de Apocalipsis 7. Y ahora sí viene la cita en cuestión. Dice allí, Primeros Escritos, página 119, vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. El tercer ángel, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Así es que el tercer mensaje es el ángel sellador que separa el trigo y la cizaña. Ustedes recordarán la parábola del trigo y la cizaña, donde se le pregunta, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña en este momento? Y dice, no, dejadla crecer juntos hasta el momento del cegar la tierra, donde sean cegados tanto o recogidos el trigo como la cizaña, y los encargados de eso son los ángeles. Bueno, pues aquí figurativamente ese mensaje angélico tercero es el que hace esa clasificación. ¿Por qué razón? Porque es el mensaje último y final que se une al mensaje del cuarto ángel y se fusionan, donde se hace el apelativo final, y de allí entonces, recuerden que en la clase pasada vimos la hoz aguda recogiendo la mies, y también otro ángel, el de el castigo, el que
es el ángel encargado del fuego, también con una hoz aguda recoge las uvas que representan a los perdidos, que son apisonadas, son pisoteadas en el lagar de la ira de Dios, y la sangre subía hasta pues el freno de los caballos. Eso fue lo que miramos. Así es que es muy importante la conexión que hay entre el sellamiento, la recepción del Espíritu Santo y la proclama del mensaje de los tres ángeles, porque solamente ese mensaje final del tercer ángel, el cuarto ángel, podrá ser dado por los sellados. Y eso lo miramos también, que los 144,000 sellados son los que dan el mensaje último, que es el tercer mensaje y el cuarto mensaje. Vamos entonces a hacer la conexión ahora con el material que sí queremos presentar en este momento. No sé si está disponible en pantalla allí. ¿Qué pasará si termina el sellamiento que está en proceso ahora y nosotros no estamos listos? Esto es muy importante para saber qué puede pasar si Cristo suelta el candelabro que tiene en la mano, perdón, el candelabro no, el incensario, rectifico el término, el incensario que tomó las brasas del altar del incienso, y el sumo sacerdote los lleva velo adentro al lugar santísimo. ¿Cuándo hace esto? Una vez al año lo hacía, ¿verdad? Estamos hablando del ritual simbólico en el santuario levítico allá en los días de Aarón, ¿verdad? El santuario que se hizo conforme a lo que te mostraré. Bueno, pues el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba el incensario y tomaba las brasas del altar del incienso que estaba en el lugar santo y entraba tras el velo al lugar santísimo. Bueno, pues esto era el símbolo de lo que va a ocurrir cuando se cumpla lo que se dice en Apocalipsis 22:11. ¿Qué es lo que se dice? El que es injusto siga siendo injusto. El que es impuro siga siendo impuro. El que es justo, justifíquese todavía, y el santo siga siendo justo. Esto implica que no podrá haber cambio de bando en la condición que usted haya elegido y la profesión de fe que usted haya determinado. Al crecer en las virtudes espirituales, en la escalera de fe que están ejemplificadas en la palabra de Dios, ya usted habrá determinado con su diario vivir, porque es que diariamente estamos determinando, hermanos amados, si vamos a ser sellados o no. ¿De qué manera? Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de tratar a nuestro cónyuge, esposo, esposa, a los hijos. La vida familiar donde usted es genuino, donde usted es real, donde no hay uniforme, donde no hay caretas. Cuando usted está en la intimidad de los amigos, en el hogar, en el vecindario, cuando usted no está en el culto con los hermanos el sábado, en su traje de sábado, en las damas, bien arreglada, bien acicalada, cuando usted no está con una Biblia cantando con el grupo de los hermanos, no, cuando usted es usted en la privacidad de su hogar, cuando la persona que usted representa verdaderamente está expuesta a las situaciones y a las pruebas. Cada día estamos pasando por un quiz. Usted sabe lo que es un quiz. Ahí cuando estamos en la escuela, el examencito de 1 o 2 preguntas, que no es el examen final, porque el examen final viene ya al finalizar el cuatrimestre o el semestre para determinar si usted pasa de grado. Bueno, pues cada día estamos determinando en qué dirección estamos siendo conducidos hasta que venga nuestro nombre a juicio, y entonces ese es el examen final que usted podrá aprobar o reprobar dependiendo si ha sabido andar con Jesús cada día o si ha andado de manera independiente, simplemente viviendo una representación caricaturesca del evangelio. Si sencillamente ha estado con el disfraz de cristiano, pero no tiene el forro, no tiene la vestidura de Cristo. Y dice que debemos estar verdaderamente tomados con toda la armadura de Dios, porque eso es lo que puede representar la victoria en
nuestro caso. Así es que tenemos que mirar qué ocurría en la representación simbólica o típica, el ejemplo, la sombra que ocurría el día de la expiación allá en Israel. Así es que vamos a mirar esta gráfica siguiente, porque allí se representa el gran día del perdón. Y aquí está lo que ocurría. Levítico capítulo 23. El Eterno dijo a Moisés: di a los israelitas, el primer día de el séptimo mes será sábado, se anunciará a son de trompeta. ¿Qué se anunciaba a son de trompeta? Lo que vendría entonces en el versículo 27. Ahí está en pantalla, versículo 27. El 10º día de este séptimo mes será el día de la expiación, el día del juicio, el día del perdón, que ellos llamaban el día de Yom Kippur, día de Yom Kippur, juicio. Es el día donde debían estar sus vidas totalmente a tono con Dios. Expiación quiere decir sacrificio sustitutivo. Sacrificio expiatorio es un sacrificio sustitutivo, o sea, alguien en mi lugar para afrontar mi penalidad. Y es precisamente lo que representaba el día de la expiación, ese macho cabrío que era tomado para la expiación, para ser sustituto mío cuando realmente yo había abandonado mis pecados, me había arrepentido de mis pecados y los había confesado. Entonces la sangre de ese macho cabrío, que representaba a quién, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vendría en la persona de Dios despojado de su naturaleza o cubierto con su naturaleza humana, cubría la naturaleza divina, la cual nunca perdió. Como dice Hebreos 10:5, más le preparaste cuerpo. Y entonces ya queda sin efecto los sacrificios que se hacían con animales, porque había llegado ya la realidad, que es Cristo mismo. Entonces, versículo 27, llegado ese día, el día más importante para el pueblo de Israel, tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Eterno, a Jehová, ofrenda abrazada al fuego. Importante allí lo que dice, que ese era un día de ayuno. El único día de fiesta solemne de todas las que habían en Israel, el único día en el cual se ayunaba. Algunas versiones dicen: afligiréis vuestras almas. Eso representa abstención de todo lo que se llamaba comida, de todo lo que se llamaba trabajo. Y lo confirma el versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliarnos ante el Eterno vuestro Dios. Ese era el día en que había reconciliación. El que no ayune ese día, versículo 29, será cortado de su pueblo. Verso 30, el que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. 31, ningún trabajo haréis. Es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Hermanos queridos, allí se está presentando sentencia, como un tribunal terrenal que al final de los debates, de las deliberaciones de ambas partes, allí habla la parte acusatoria, allí también está el acusado que tiene un abogado defensor, está el fiscal que incrimina y defiende a la sociedad, te dice: este hombre merece castigo, porque esa es la función del fiscal. Estamos en una sección de tribunal, por eso hay sentencia, por eso al final dice: el que sea hallado culpable va a ser condenado, lo voy a destruir, va a ser cortado de mi pueblo. El que no esté apto, el que no pase el examen, el que no tenga una sentencia absolutoria, va a tener una sentencia condenatoria, porque se trata de un juicio.
Así las cosas, cuando vamos a Daniel 7, vemos que también hay un juicio. Y allí aparece ¿quién? El anciano de días, que representa o que es ¿quién? El Padre. Pero también fue llevado uno como el Hijo del Hombre y fue puesto a su lado. Los libros comenzó el juicio, se pusieron los tronos y los libros se abrieron dando inicio a la sección de juicio. Es un juicio real, no ficticio, no simbólico, no parabólico, no es un juicio metafórico, es un juicio real, donde el código a tomar en consideración si ha sido la persona obediente o desobediente es la ley de Dios contenida en su palabra. Y allí están los libros que registran nuestros actos de vida, nuestras conductas. Léanse allí los capítulos en el conflicto de los siglos, que habla como 7 capítulos de la obra de juicio en el cielo y de la obra también de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, pero que también es el Cordero expiatorio en su propia persona. O sea, Cristo es el sacrificio, Cristo es el sacerdote que oficia, pero Cristo también ejerce las funciones de abogado. Y gloria a Dios por eso, porque ¿qué abogado nos gastamos? Nada menos que el mismo que sufrió en la cruz y vertió su sangre, y por lo tanto Él defiende su sangre en aquellos que quieran que esa sangre del Calvario le sea aplicado a ellos como compensación por sus pecados. Y entonces allí se trata como si Él fuera nuestro fiador, como realmente lo es, si Él es nuestro garante, porque Él ejerce el sacrificio expiatorio, o sea, sustitutivo. Lo que queremos reseñar y enfatizar en lo que aparece allí en Levítico recién leído es que es un juicio real, que hay un tribunal montado que actualmente es el verdadero, no el de Aarón, no en la tierra, no con la limitación geográfica que tenía esa carpa movible, sino el santuario que está en el cielo, el verdadero, donde está Dios el Padre, donde está su amado Hijo, donde también los querubines que están allí sobre el propiciatorio que cubre el arca del pacto es un juicio real. Y en la fase última comenzó este juicio a operar en manera de tribunal o sección el 22 de octubre de 1844, con lo que llamamos juicio preavenimiento o juicio investigador. Pasarán los nombres de todos los humanos, algunos serán aceptados, otros no, de aquellos que han hecho profesión de fe y que han reconocido en algún momento la validez de la palabra de Dios. Son los casos que se tratarán. Aquellos que no sean presentados ahora, pues sencillamente serán considerados en una segunda sección de juicio ya durante los 1000 años. Así es que con esto en mente podemos entonces saber que hay un juicio actual, y podemos mirar la siguiente diapositiva. Hay un juicio actual que es el juicio investigador, y allí es que se está determinando quiénes serán o seremos sellados. Por eso es un pensamiento solemne. ¿Qué podría pasarte a ti? ¿Qué podría pasarme a mí si yo no soy sellado? Y ese juicio está en proceso. No es que va a comenzar, es que está en proceso, aunque yo físicamente esté ausente, pero estoy presente a través de mis hechos registrados en los libros de la memoria, el libro de la vida, donde se anotarán los nombres de aquellos que hayan tenido sentencia absolutoria o no culpable, que no se hayan registrado con culpabilidad. Así es que está todos los elementos allí presentes, y está la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, el testimonio de los ángeles y escena de juicio montado, y eso está ocurriendo en este momento que usted y yo estamos pues en este estudio. Por eso es solemne lo que dice allí la cita en pantalla.
el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Por eso es que estamos haciendo estos estudios, porque la salvación va a ser determinada si nosotros podemos emular el carácter de Cristo. Ninguna otra cosa puede hacernos salvos, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Cristo, a quien Él ha enviado. Y conocerle quiere decir obedecerle. Conocerle quiere decir identificándome con su carácter. Conocerle quiere decir que mi vida está fusionada, fundida con la de Él. Y entonces, miren cómo termina diciendo allí: los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Y eso se está determinando es en el lugar santísimo, si vamos a ser sellados o no. Por eso es tan importante el tema del sellamiento vital para la salvación. Estamos viviendo esta cita que recién leí, déjeme darle la fuente: Testimonios para los Ministros, página 445. Y ahora vamos a leer una que se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 544, y dice así: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hermanos, y en esto es que tenemos que enfrascarnos, hermanos y hermanas, no en ninguna otra distracción. Tenemos que soltar un poquito más los aparatos electrónicos y usar más el libro físico, la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que dedicar más tiempo a hacer ayunos. Tenemos que dedicar más tiempo a doblar nuestras rodillas, porque esto es un asunto vital. Se trata de vida y muerte, pero no simplemente vida o muerte. Se trata de vida eterna o muerte eterna. Porque es que estamos en el día de la expiación. Estamos en un proceso último y en cualquier momento puede terminar el tiempo de la gracia. Por lo tanto, es urgente que actuemos con esa consideración debida a la importancia del momento histórico profético en el cual estamos viviendo. Vimos en la cita pasada, cuando leíamos de Levítico, que efectivamente ellos ayunaban ese día. Y ustedes me dirán, mirando la siguiente cita, ¿y cómo podemos entonces nosotros estar en ayuno desde 1844? Miremos acá lo que está en pantalla en esta siguiente cita. Dice: el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Ustedes saben esas letritas azules, no sé si todos pueden estarla leyendo allí o si hay algún tipo de bloqueo, pero lo que está diciendo de manera simple allí, que hoy los que estamos por fe siguiendo a Cristo en el lugar santísimo, tenemos un tipo de ayuno que se llama, lo digo de manera simple, Reforma Pro Salud. Hoy el ayuno es la abstinencia de todo alimento estimulante, el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. La estructura alimentaria que Dios proveyó es la que hoy tenemos nosotros que aplicar en nuestro diario vivir. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal
y dar más importancia al alimento del cielo que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. Como parte de esta aula virtual de estudios cada martes, que de hecho invitamos a que no se lo pierdan en las siguientes secciones, las siguientes semanas, pues vamos también a tratar el tema de la preparación para la crisis final relacionado con la reforma alimentaria como un requisito indispensable para recibir al Espíritu Santo. Eso lo vamos a mirar a partir de la próxima semana. Para usted recibir al Espíritu Santo, hermano querido, y quiero ser tan sincero como si lo tuviera de frente a mí. Usted no puede comer como quiera, como siempre lo ha hecho, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y tenemos que tener una sangre pura y limpia que puede proveer solamente los alimentos que Dios ha elegido, hacer la mejor clasificación de ellos, o de lo contrario, no aspiremos a que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros con una sangre sucia porque nos alimentamos como sea, comemos a cualquier rato. Pero bueno, me estoy ya adelantando a lo que va a ser un tema específico sobre eso. Vamos a seguir mientras mirando allí cuál es la meta que debe alcanzar un creyente ahora. La siguiente cita ahí está en pantalla. La meta no es conocer todo lo que sale por ¿cómo se llama? TikTok y todo lo que sale por YouTube y cada día los videos allí, muchos de ellos, cantidad de ellos sensacionalistas, porque lo que quiere es que usted se meta allí, ponen un título y ya está pasando esto, está pasando aquello y el mundo se está acabando y ya están bombardeando. Todas esas cosas lo que hacen es distraernos. Si vamos a la palabra profética más segura, vamos a tener una alimentación nutritiva, vamos a crecer en santidad. Y si reforzamos esto con el estudio de los testimonios inspirados, que le llamamos espíritu de profecía, me gusta mucho llamarle los testimonios, porque, bueno, espíritu de profecía es todas las escrituras, pero los testimonios que fueron inspirados también, vamos a tener una alimentación espiritual sólida que nos va a tener en una posición para poder llegar al estándar de vida espiritual que Dios demanda para el remanente 144,000. Hermanos, ese es un grupo especial. Eso es un grupo exclusivo. Eso no es cualquier persona que viva como quiera, que se enoja con cualquier cosa, que tiene, que es iracundo, que es vengativo, que es una persona con un lenguaje totalmente depravado, que tiene una doble moral, una doble vida, que hoy es cristiano porque estamos aquí cantando y adorando, pero mañana es tan vulgar como un impío cualquiera. No, 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 no. Un 144,000 cumple las características que se ven ahora en estos pasajes bíblicos que están en pantalla. Atención clase, atención aula virtual, atención, atención, atención. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 en pantalla. Así dice la palabra escritural inspirada, citamos y leemos. Hablando de su iglesia, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. A eso viene a buscar Cristo, viene a buscarse a sí mismo. Y cuando la iglesia tenga ese nivel y haya alcanzado ese ideal, Cristo vendrá a reclamarla como suya. Segundo texto, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿qué quiere decir sin culpa? En medio de una generación torcida y perversa, en el cual resplandecéis como luces o como luminarias, dicen algunas versiones, en el mundo. Aunque estemos rodeados de maldad, de impíos, de mundanos, que están celebrando fiestas paganas, que están comiendo de cualquier manera, que están viviendo una vida decadente, amarillente, sin esperanza y sin Dios en el mundo, el pueblo de Dios, compuesto por hombres y mujeres semejantes a Cristo, serán sin mancha y brillarán en esa generación torcida y perversa
como si fueran resplandecientes en el mundo. También lo dice Daniel, que serán estrellas resplandecientes, ¿verdad? En el capítulo 12. Tercer texto a considerar, ahí mismo en pantalla, y este es Colosenses, capítulo 1, versículos 22, 21 y 22. En otro tiempo, ustedes eran extraños y enemigos en vuestra mente debido a vuestras malas obras, pero ahora os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para haceros santos, sin mancha e irreprensibles ante él. Seguimos con el cuarto texto en la siguiente diapositiva. Y dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 13 y 14. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, vida eterna, procurad con diligencia ser hallados en paz con él, sin mancha ni reprensión. Finalmente, Judas 5, cerrando este ciclo de 5 versículos, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha ante su gloria con alegría. Hermanos, todos estos versículos, un compendio, un manojo de 5 textos poderosos de diferentes partes del Nuevo Testamento, implica que cuando Cristo venga a buscar a su novia en esa ceremonia nupcial simbólica que representa la unión del esposo con su iglesia, pues debemos estar ya con el vestido de bodas inmaculado, y por eso cada uno de estos versículos tiene un común denominador y es la expresión sin mancha. Mirando esto, ¿cómo entonces surge aquella interpretación doctrinaria, que bueno, yo no le puedo llamar ni siquiera doctrina, aquella postura que dice que estaremos pecando hasta que Cristo venga? Estos textos todos dicen que previo a que Cristo venga, ya la iglesia estará en esa condición. Por eso es que está sellada, por eso es que Cristo mora en esos creyentes por su espíritu, por eso están santificados, y por eso dice Apocalipsis 22:11 que sigan así todavía, porque no podrán cambiar. De manera que esa condición debe ser alcanzada antes que Cristo venga. Y esto lo confirmamos ahora con otros textos bíblicos y con textos también, o con citas de los testimonios. Miremos ahora qué dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo murió una sola vez, ¿verdad? Y el versículo 27 es una sentencia tremenda. Recuerden que en las sentencias se dan, pues también en los tribunales se dan sentencias condenatorias. Versículo 27. Si no aprovechamos el sacrificio hecho una vez, ¿qué es lo que va a pasar? Versículo 27. Una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, en el versículo 29, allí en rojo, hay una pregunta interesante. ¿Cuánto mayor castigo merecerá? ¿Será merecedor del castigo el que pisotea? Miren ahora qué va a decir. Al Hijo de Dios, y tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado, y afrenta al Espíritu de gracia. No sé si han notado, miren bien aquí 5 segundos, lean ese versículo 29 y noten, porque allí se habla de Cristo de 3 maneras diferentes. De 3 maneras diferentes. A ver clase. Si tuviera los micrófonos abiertos, les dijera, ¿cuántas veces ven aquí a Cristo mencionado? Miren, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Ahí se presenta a Cristo por primera vez hablando de la filiación con su Padre. O sea, Él es el Hijo de Dios, claramente. Cristo, el Hijo de Dios. Dice, y
tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado. Yo pregunto, ¿quién fue aquel que derramó la sangre del pacto en la cruz del Calvario? Por supuesto que Cristo. Porque el sumo sacerdote en el día de la expiación, en el día del juicio, pues asperjaba la sangre del macho cabrío de los animalitos allí 7 veces sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. ¿A quién representaba esa sangre derramada por el macho cabrío? A Cristo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hace con su sangre? Cristo. Aquí la sangre del pacto está representando a quien vertió o quien derramó su sangre para que a través del pacto de fidelidad del creyente con Dios podamos ser santificados. Así es que aquí en la sangre del pacto está hablando de Cristo y afrenta al Espíritu de gracia, pregunta. O sea, cuando pisoteamos al Hijo de Dios porque no respetamos su ley, cuando irrespetamos y tenemos por impura la sangre del pacto, que es una representación de Cristo, afrentamos al Espíritu de gracia, que también es Cristo y que nos ha dado su oportunidad en este tiempo de gracia. Se llama Espíritu de gracia porque es la oportunidad que tenemos mientras Cristo no salga del lugar santísimo. El que trabaja para convencernos de pecado, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu de gracia. ¿Y quién es el Espíritu de gracia? Cristo mismo en su naturaleza espiritual es el que trata de convencernos de pecado e encauzarnos otra vez por el sendero correcto. Así es que Cristo representado como Hijo de Dios, Cristo representado por la sangre del pacto, Cristo representado por el Espíritu de gracia que terminará cuando termine la intercesión en el lugar santísimo. Por eso hay citas que dicen que el Espíritu de Dios se está alejando gradualmente, porque cuando termine la gracia, terminará el Espíritu de oportunidad que ha estado con la humanidad por 6,000 años. Por eso es la obra del Espíritu Santo durante 6,000 años. Usted no lo encuentra antes de los 6,000 años porque el mundo estaba sin pecado y no lo va a encontrar los 6,000 años porque es la obra de oportunidad de Dios por medio del Espíritu de Cristo, porque si somos hijos, Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así es que el Espíritu trabaja por 6,000 años y particularmente el Espíritu de gracia está trabajando en el lugar santísimo, defendiéndonos en esta etapa de juicio investigativo o previo al advenimiento. Muy bien, vamos a mirar entonces, porque estamos conjugando textos bíblicos con citas de los testimonios, y esta dice así, cita del espíritu de profecía: el examen de los convidados a la fiesta, hace el rey, representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes, preposición, antes que se dé la recompensa final, que es la sentencia absolutoria, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Él es que recompensa a los buenos y a los malos según fuere su obra. Antes de su venida, pues, habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Palabra de vida del Gran Maestro, páginas 251, 252. Hermanos, ¿cuánto dice esta cita?
Primero, no es verdad que estaremos pecando hasta que Cristo venga, como enseña la nueva teología y los teólogos y los que enseñan en las grandes universidades y está en los folleticos de escuela sabática y se lo enseña a la hermandad mundial. Mentira del diablo. Antes debe hacerse esa obra de preparación, porque cuando Cristo salga del lugar santísimo ya no habrá oportunidad. Cuando Cristo salga de allí, trae su galardón con él cuando venga a la tierra, porque cada carácter ya habrá sido determinado en cada hombre y Cristo le habrá fijado su recompensa de acuerdo a su obra. Es Cristo quien determina la recompensa, pero no solamente para los buenos, no solamente para los justos. Digo bueno porque bueno es Cristo, ¿verdad? Pero estamos fusionados con Él. Los elegidos, los redimidos, los salvados. Él no solamente determina, pues, el juicio o la sentencia absolutoria, sino que también trae su galardón con Él para aplicarle sentencia a los malvados, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Eso no es simbólico, eso no es parabólico, eso no es sencillamente una manera metafórica de hablar. Esa es la justicia aplicada del carácter de Cristo, que es perfecto. Dios y Cristo son perfectos, y si son perfectos, deben ser justos. Porque si no aplican justicia, entonces no son perfectos. Pero en la perfección de Dios y con el derecho libérrimo que tiene sobre su creación, Él puede hacer lo que yo no tengo derecho a hacer, porque yo no he creado a ningún hombre. Yo puedo participar de la procreación trayendo un hijo a la vida, pero la humanidad, realmente quien es dueño de la humanidad, por capacidad que concede al hombre para que pueda procrear, es Dios quien ha creado todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Así es que Él tiene el derecho sobre su creación libérrima, porque Él su justicia la aplica, aunque no por supuesto como la aplica el hombre, sino recubierta de justicia por el mismo amor que le tiene a la humanidad y a ellos mismos, aún a los perdidos. Y como dice la Escritura, Él vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Y termina aquí esta cita en la última parte, a pie de la cita: cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, lo vimos la semana pasada, porque la siega es llegada. Cristo espera con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Pero hermanos queridos, no crean que esta cita quiere decir que va a esperar indefinidamente, porque siempre en todas las épocas ha habido fieles que están listos. Lo que tenemos que pensar es que si yo no estoy listo, entonces otro será sellado, otro va a participar de la traslación con Cristo, y yo por mi inteligencia y por toda la luz no aprovechada, porque no entendí el tiempo de mi visitación, entonces seré dejado de lado. Ahora, miren hermanos que vamos a entrar ahora en el colofón, en la parte última, con estas citas claves como esta que dice aquí: el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en la semejanza de Cristo. Y ahora viene algo que, bueno, es como para considerar lo que va a seguir diciendo. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Hermanos, esta cita fue hecha para los adventistas. Dice que la gran masa de cristianos de todas las denominaciones va a sufrir una amarga desilusión en el día del Señor, creyéndose por años que eran cristianos, porque se congregaban los sábados, porque tenían ciertas doctrinas que se entienden que son pilares y fundamentales, y ellos pues las creían y las entendían. Pero al no haber vivido la vida de Cristo, van a ser dejados de lado y van a sufrir una amarga desilusión. La cita sigue diciendo: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado
para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello de Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Únicamente los sellados. Ahí no habrá nadie que no haya sido sellado. Por eso la importancia de este tema. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y ahora hace una exclamación de dolor. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Esto está registrado en el libro matinal Maranata, el Señor viene. Ahí están las páginas 239, 240. Hermanos, qué cita tan contundente esta. Desde el principio hasta el fin de la cita, donde dice que el sello será puesto solamente en los que son semejantes a Cristo en carácter, esta cita es de esa que uno dice, no tiene desperdicio. Hay otra más que aparece en la siguiente diapositiva y dice, todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocada sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? Y es que, hermanos, si este ángel sellador no viene a nosotros y nos coloca ese sello en nuestras frentes, ya vimos por la referencia que tuvimos del día de la expiación allá en Levítico capítulo 16, que entonces lo que viene a la destrucción del que no participaba y no era encontrado pues apto el día de la expiación, era cortado de su pueblo. Y lo propio va a ocurrir ahora. Sencillamente, para decirlo de una manera llana, clara, sin rodeo, que no haya ambigüedades. Pero ¿qué será lo que quiso decir? Hermanos, lo voy a decir claro. El que no reciba el sello de Dios se pierde. Sencillamente no es salvo. No se puede hablar de una manera más clara y más llana. Si no tienes el sello de Dios, sencillamente vas a estar en el grupo de los perdidos. Sigue diciendo la cita que antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferencia de búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, inadvertida como ladrón a medianoche. La hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Si no tiene el sello de Dios, va a ser declarado culpable. Y entonces, miren acá las siguientes tres citas, y estamos en la fase final, mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra, señores, hay un juicio, hay un juez y dice hasta que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Hay un juicio con un juez y la evacuación de sentencia. Y los que no son hallados fieles, se les dice que han sido hallados falto. Dice la siguiente cita, esa que leímos, ahí está la fuente, ustedes la están mirando. La siguiente, todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Si usted no está sellado, Satanás se lo va a llevar, va a ser vencido por él. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más grave aparecen sus faltas a la vista de Dios y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. En el tiempo de la angustia usted no se va a poder preparar. No es verdad que va a tener pecados y que cuando Cristo esté en la nube usted va a arrepentirse y viene el perdón y usted se va para el cielo. Mentira del diablo, error garrafal. No es verdad. Eso hay que hacerlo antes que Cristo salga del lugar santísimo. ¿Y quién lo va a defender?
Si Cristo no está en el lugar santísimo y ya salió. ¿Quién presenta al Padre su sangre? Dice, Padre, mi sangre. Y el enemigo como fiscal, no, que él es pecador, él es mío. Sí, pero se arrepintió y con mi sangre sus pecados son perdonados. No me acordaré más de sus maldades. Lo echo en el fondo del mar para no acordarme más de ellos. Absuelto, venid benditos de mi Padre. Su nombre que permanezca en el libro de la vida. Gloria a Dios, que esa sea nuestra experiencia. Pero no pensemos, como aquí dice la cita, que esa preparación se podrá hacer en el tiempo de angustia o cuando venga el refrigerio de la lluvia del Señor, de la lluvia tardía. No va a poder hacerse porque esa lluvia cae sobre los que hoy se están preparando. Los que mañana dicen, Señor, yo no voy a pecar hoy. Voy a vivir sin pecado, victoria sobre el pecado. Voy a depender de ti. No me dejaré provocar. No voy a ceder a las tentaciones. Tentado no cedas. Ceder es pecar. Y los que vivan día a día con Cristo, entonces los tales serán sellados. Miren la última cita que aparece acá. Vi que nadie podrá participar del refrigerio. Esa es la lluvia tardía, refrigerio de la presencia del Señor. Nadie recibirá el refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Primeros Escritos, página 71. ¿Ven la necesidad de la preparación, hermanos, antes de hablar de ley dominical? ¿Ven la necesidad de que nuestras vidas estén a tono con la voluntad de Dios antes que vengan los grandes juicios? Es que ahora hay que hacer una preparación y estamos entretenidos en las noticias de todo lo que está pasando, pero el pueblo no está de rodillas. No estamos teniendo vida devocional de oración. No estamos teniendo victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la carne. No estamos viviendo una vida en santidad. No estamos en un sincretismo, en una fusión, en una identificación con el Señor. Todo es profecía de lo que va a pasar. Todo es especulación, todo es conjetura, todo es pleito, todo es doctrina, todo es que yo creo así, tú no crees así y yo estoy bien y tú no sabes. Eso no sirve de nada. Pérdida de tiempo. Una soberana manera de perder el tiempo. Tírese de rodillas y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Ha llegado el tiempo en que mi vida debe reflejar a Cristo. Ha llegado el momento en que debo tener victoria sobre toda palabra, obra mala, sobre el egoísmo, sobre el orgullo y vivir en santidad, porque a eso nos ha mandado el Señor. Entonces y solo entonces podrá el cielo decir, ese es mi hijo, mi hija amada, a él voy a darle la bendición. Y hermanos, entonces vendrá el refrigerio de la lluvia tardía sobre nosotros y nos habilitará para dar el fuerte pregón y pasar incólumes por el tiempo de angustia. Y es que ninguno, como dice esta siguiente cita, ninguno de nosotros, y cuando dice ninguno, es ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Ay, hermanos, esos caracteres, esa envidia, ese egoísmo, ese enojo, esa ira, eso es que nos subimos como un cohete por cualquier cosa, esa actitud de violencia, de discusión, de mundanalidad. Ninguno de nosotros va a recibir ese sello mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma, porque debe ser una decisión del hombre, ¿verdad? No es que nosotros somos los que nos limpiamos, sino que debe desearlo, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Se pregunta. Los que se unan con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Ese va a ser su destino, ¿eh? Aunque ahora estén diciendo que no van a recibir la marca de la bestia, están caminando en esa dirección. Los que desconfían de sí mismos, por otra parte, se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Y la cita continúa diciendo en la otra gráfica, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto
sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha. ¿Recuerdan los versículos sin mancha? Deben estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Joya los testimonios, tomo 2, página 69 y página 71. Y entonces conectamos otra vez porque estamos haciendo aquí la relación de textos y citas. Ahora vienen estas citas que dicen bíblicas, Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. La noche, ya como una apelación final, la noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidia. Eso es del mundo, eso es de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Hermanos, tenemos que estar forrados de Cristo. Amados, siguiente y último texto bíblico, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro, o permite que Él haga esa obra, ¿verdad? Primero de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y entonces, si nuestros corazones anhelantes podrán decir lo que dice la última gráfica entonces, Maranata, Cristo ya viene. Aula virtual, muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta hoy la clase estudio de esta semana. Les esperamos amablemente la próxima semana para continuar con esta serie de preparación para la crisis final. Dios les bendiga a todos en abundancia. Un abrazo. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias, pastor. Excelente tema. Mucho por reflexionar, que Dios haga la obra en nosotros. Y nos puede terminar con una oración, pastor, por favor. Es mi deber y mi privilegio. Oramos a nuestro Dios y Padre Amén. Celestial. Y así le decimos, amante Padre, gracias le damos por habernos permitido otra reunión virtual de estudio en esta aula de clase a través de las redes. Humildemente nos ponemos en sus manos para glorificar su nombre y que usted reciba nuestra adoración junto también con su amado Hijo y pedirle que en su misericordia, si hemos hallado gracia en sus ojos y por los méritos de Cristo, perdone todos nuestros pecados. Y por favor, que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, pero que borre nuestros pecados. Gracias por su presencia con nosotros y que pueda ser una realidad que Cristo habite por su Espíritu en nosotros para tener victoria sobre el pecado. Reciba nuestra plegaria, denos su bendición, plegaria que hacemos conforme a su voluntad en el bendito nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén.